Adelante, adelante. Qué bonito lugar. Me acuerdo cuando vinimos a orar a este lugar, estaba todo sucio, maloliente. Y me acuerdo que me tocó venir a orar a este lugar antes de que fueran ustedes ingresados a este lugar. Y es importante, varón, que el Espíritu de Dios aprenda a moverse. O sea, que se mueva, vaya, más bien dicho, que se mueva en todos los lugares donde hay una lucha espiritual. Porque hablar de problemas de adicciones, de drogas, de alcohol, es un problema de carácter espiritual. Entonces, como se trata de un lugar donde entran personas sin Cristo, hablándolo francamente, sin Cristo, es ahí donde empieza un problema. Tú recibes a Cristo, pero hay personas que entran sin Cristo y empieza a haber una pugna espiritual, donde al final de cuentas la persona está siendo rehabilitada y ya con la palabra de Dios, que es importante la palabra de Dios, varón, no para que tú tengas una religión, sino para que tú tengas el poder de vencer todo tipo de huestes espirituales de maldad, como es el caso de las adicciones, que son de carácter espiritual, varón. Y es ahí donde tú debes de saber que era importante que se orara por este lugar. Amén. Se tuvieron que destruir muchas cosas que antes había en este lugar. Mucha gente le tiene miedo, por ejemplo, a las casas que ya anteriormente fueron habitadas por personas incorrectas o que hicieron hechicerías o cosas así, y dicen: no, yo no quiero entrar a esa casa. Yo quiero que tú sepas una cosa muy importante. Jesucristo es la luz. Amén. Y si tú estás en Cristo, varón, la luz de Jesucristo está contigo. Donde quiera que tú entres a un lugar de tinieblas, tú vas a alumbrar con la luz de Jesucristo que está dentro de ti. Así que es como, por ejemplo, el foco. Si tú quitas la luz, apagas este foco, se hace tinieblas. Pero cuando prendes el foco, las tinieblas se van. Así igualmente las casas, donde antes hubo malas prácticas y que quedó una energía negativa en esas casas. Hay casas con muchos problemas. Tú como la luz de Jesucristo, no tienes que andar diciendo: ay, no, yo no entro a ese lugar porque ahí hay problemas. No. Tú, donde quiera que pongas la planta de tu pie, estás llevando la luz de Jesucristo. Amén. Son las tinieblas las que deben de tener miedo a la luz de Jesucristo, y no la luz de Jesucristo a las tinieblas, porque las tinieblas se van, se apagan cuando entra la luz. ¿Así me explico? Pero claro, es importante. Por eso yo doy gracias a Dios por este lugar. Ahora lo veo diferente, siento algo precioso en este lugar. Y espero que sí sea por siempre la presencia de Dios en cada uno de ustedes y en cada rincón de este lugar. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo número 5. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Muerte segunda? Muerte segunda, no lo digo yo. Ahí lo está diciendo la palabra de Dios, que nos vamos a enfrentar a una muerte segunda. Siempre y cuando no estés en Cristo, tendrás una muerte segunda. La muerte primera todos la vamos a tener. De algo nos vamos a morir. Tarde o temprano, de algo nos vamos a morir. Cuando este cuerpo muere, esa es nuestra muerte primera. Pero la muerte segunda, esa no debe de venir a tu vida. Vendrá a tu vida si se cumple todo lo que aquí está diciendo. Toda la lista de personas que está diciendo que esos van a ser echados al lago que arde en fuego y azufre. Uy, ya te está diciendo cómo va a estar allá el infierno, ¿verdad? Vaya que no soy yo quien te lo estoy diciendo, ni es un mito, mucho menos una leyenda. Si la palabra de Dios te dice que hay un lago de azufre y fuego, es porque existe ese lago de azufre y fuego. Pero vamos a analizar cada uno de estos puntos. Fíjate bien lo que te está diciendo. Versículo número 5. Dice: el que estaba sentado en el trono, en ese lugar celestial, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas, varón. Entre todas las cosas que hace nuevo, eres tú lo que Dios quiere hacer nuevo. Porque todos, varón, de alguna manera nos hemos equivocado en la vida. De alguna manera hemos tomado malas decisiones y el producto de esas malas decisiones nos ha traído consecuencias. Y lamentablemente, varón, hablando espiritualmente, hay una guerra espiritual donde hay derechos legales de carácter espiritual que adquiere ya sea uno de los dos reinos, el reino de Dios o el reino de Satanás, varón. Así es sencillo. Los dos reinos te van a ofrecer sus recursos. Satanás te va a ofrecer todos sus recursos, y aceptándole a Satanás cualquiera de sus recursos, ya adquirió un derecho legal sobre tu vida. Jesucristo es un caballero. Jesucristo no se va a atrever a arrebatarle a Satanás algo que a Satanás le pertenece. Te voy a poner un ejemplo. Ahí te va el ejemplo. El apóstol Pedro, cuando andaba con Jesús, le dijo a Jesús mismo: Señor, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Y le dice Jesús a Pedro: Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces que me conoces. ¿Me vas a negar? Entonces Pedro: no, Señor, yo nunca te voy a negar. Y Jesucristo: bueno. Pero sucede que esa noche apresaron a Jesús y todos los discípulos huyeron, entre ellos Pedro. Todos tuvieron miedo, pero Pedro quería saber qué había pasado con Jesús. Se acerca a donde Jesús lo habían echado y lo empiezan a reconocer y le dicen: hey, tú eres uno de los seguidores de Jesús. Porque también querían apresar a los seguidores de Jesús. Entonces el miedo empezó a apoderarse de Pedro y dijo: no, yo no lo conozco. Y de rato: sí, tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. Y al poco tiempo, otra vez, en esa misma noche, al poco rato: sí, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Fíjate bien, ahí va el por qué. Porque tu manera de hablar te delata. Gloria a Dios, aleluya,
bendito Dios. O sea, eran palabras muy típicas de los seguidores de Jesús, donde ponían siempre su fe por delante. Entonces, al verse descubierto por su manera de hablar, qué importante es que tu manera de hablar cambie también, varón, porque de esa manera tú te vas a identificar a cuál de los dos reinos espirituales perteneces, si al reino de Dios o al reino de Satanás. Tu manera de hablar, varón, te va a identificar también. Entonces Pedro, cuando se vio descubierto, empezó a maldecir para dar una apariencia de que no era un seguidor de Jesús. O sea, el miedo terrible a que lo fueran a capturar también a Pedro. Pero ¿saben una cosa, varón? En el mundo espiritual se estaba formando un derecho que Satanás estaba teniendo sobre Pedro. Y fíjense bien, chequen allí en el libro de Marcos. Pongan un dedito a Apocalipsis. No hemos terminado con Apocalipsis. Ahí va. Vayan a Marcos 16. Evangelio de Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo número... Mira, vamos a empezar desde el versículo número 1, acerca de la resurrección de Jesucristo. Ya Jesucristo había sido crucificado y había sido sepultado. Y dice, capítulo 16, ya lo encontraron, Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, o sea el domingo en la mañana, muy temprano, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Versículo número 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad, dice bien aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Versículo 7, pongan mucha atención en ese versículo 7 que dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, discípulos y a Pedro, discípulos y a Pedro. Pedro ya no era un discípulo entonces. ¿Por qué ya no era un discípulo? Porque con su boca confesó 3 veces que no conocía a Jesús. Y Satanás había adquirido un derecho legal sobre la vida de Pedro. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando, varón, de derechos legales espirituales? Dice: id y decir a los discípulos de Jesús y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, ya hablaremos después de este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasó con Pedro al llegar a Galilea? Al llegar a Galilea, como Jesús les había dicho que ya los iba a esperar, pues Pedro era un extraño entonces dentro del grupo. O sea, eran los discípulos de Jesús que, pues bueno, por miedo no pasó nada. Tenían miedo, huyeron y cobardemente abandonaron a Jesús. Pero el problema con Pedro, varón, fue de que su enorme boca dijo cosas donde Satanás adquirió un derecho legal espiritual. Y Jesucristo, varón, Jesucristo es un caballero. Jesucristo no le va a robar a Satanás lo que a Satanás le pertenece. Ya era propiedad de Satanás ese mismo Pedro.
Entonces vamos a ver en el Evangelio de Juan, al último, lo mero último del Evangelio de Juan. Capítulo 21. Versículo 15. Juan 21, 15. Ya, ahí va. Dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué dice me amas más que estos? Porque Jesús, antes de ser apresado, le había dicho a Pedro: Pedro, ciertamente tú eres Pedro. Porque Jesucristo les había preguntado a sus discípulos: ¿quién? Bueno, eso dice la gente, que yo soy Juan el Bautista, que yo soy un Elías resucitado, que yo... Pero ¿qué dicen ustedes? Todos los discípulos se quedaron callados, no hallaban qué decir. Cuando Jesucristo les preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Todos bajaron la cabeza y no dijeron nada. Pero Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesucristo volteó con Pedro y le dijo: Pedro, no fue sangre ni carne quien te ha revelado eso que estás diciendo, sino que el Espíritu Santo de Dios fue el que te ha revelado lo que estás diciendo. Por lo tanto, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Pedro, y te daré, fíjate bien lo que dice Jesucristo, te daré las llaves del reino de los cielos. No dijo llave, dijo llaves, o sea, son varias. Ya hablaremos de esas llaves después. Pero yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es bien importante que analicemos esto, porque hoy en día, inclusive en el Vaticano, el Papa se dice ser el sucesor de Pedro. Pero Satanás es mentiroso. ¿Cómo puedes tú destruir las mentiras de Satanás? Bien sencillo. Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Si Jesucristo sanó a la suegra de Pedro es porque Pedro era casado. Pero acá el sucesor, entre comillas, de Pedro, que dice ser el sucesor de Pedro, dice: no debes de mantenerte casado, tú debes de tener un celibato. Tienes prohibido casarte si vas a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo? Entonces no eres el sucesor de Pedro, porque el sucesor de Pedro tenía esposa. Entonces el sucesor de Pedro pues debe tener esposa también. Pero bueno, son otras cosas. El detalle está de que, como Jesús le había dado a Pedro las llaves del reino de los cielos, y dijo que sobre Pedro iba a fundar sobre esta roca fundaré mi iglesia, ya ahí era importante que Pedro tenía una encomienda muy especial. Como Pedro tenía una encomienda muy especial, pues Satanás y todos los demonios se le echaron encima. Y se le echaron encima en forma de miedo. De tal manera que Pedro, al tener miedo, pues negó a Jesucristo. Entonces los demonios dijeron: miren la roca que Jesucristo fundó. Esta roca que Jesucristo fundó ahora es de mi propiedad, dice Satanás y todos los demonios. Las llaves del reino de los cielos, ¿por dónde habrán quedado? Pues conmigo, dice Satanás y todos los demonios. Por eso era importante, varón. Era importante que Jesucristo le estableciera a Pedro. Por eso le dice, la primera: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Porque todos estos discípulos ya tenían más valor que Pedro. Cuando Pedro lo había negado y Pedro se
se quitó del lado de Dios para ponerse ahora del lado de Satanás. ¿Sí me explico? Qué importante es lo que tú confiesas con tu boca. Porque dice la misma palabra de Dios que todo lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo. Pero también dice, en caso de que nos hayamos equivocado, porque muchas veces alguien nos puso una atadura en nosotros, varón. Alguien te pudo haber dicho a ti una mala palabra. Alguien de autoridad, obviamente, para que pueda funcionar. Porque en ese mundo espiritual está lleno de demonios, ese mundo espiritual. En ese mundo invisible no lo vemos porque no tenemos ojos espirituales, pero si viéramos con ojos espirituales, viéramos todos los demonios que hay alrededor de nosotros, varón. Pero también hay ángeles de Dios en este mundo espiritual. Amén. Dice Hebreos 1:14 que hay ángeles ministradores que están al servicio de los que serán herederos del reino de la salvación. O sea, también hay ángeles de Dios que están dispuestos a los dichos de tu boca. Amén. Entonces es bien importante que lo que tú hayas dicho, tengas mucho cuidado, porque todo lo que haces en la tierra se ata en el cielo. Si alguien te ató, por ejemplo, un padre de familia o madre de familia que te dijo una mala palabra, no creo que alguien esté exento aquí en este lugar de que te hayan dicho una mala palabra. Todos de alguna manera en nuestra vida nos han dicho alguna vez una mala palabra a alguien de autoridad. Tu mamá, tu papá, tus tíos, tus abuelos, tu maestro, tu pastor, tu sacerdote, qué sé yo, no sé. Alguien te pudo haber dicho, eres esto, eres un tal por cual, eres tal, 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 tal. Ahí se quedó la atadura. Los ángeles de Satanás luego empezaron a tomar posesión con el permiso que les dieron. Pero tú sin Cristo, ¿qué puedes hacer? Tú necesitas a Jesucristo solamente para que puedas desatarte de toda esa bola de maldiciones y puedas decir, en el nombre de Jesucristo yo me desato de todas esas maldiciones que me habían atado anteriormente en la tierra, que causó atadura en el cielo también. Ahora en el nombre de Jesucristo yo me desato de todas esas maldiciones, porque ahora Jesucristo es mi único Señor y Salvador, y todo lo que desato ahorita en esta tierra será desatado en el cielo también. Amén. Y así es como empiezas tú a liberarte de maldiciones puestas por personas que no conocían a Jesucristo, ni mucho menos la palabra de Dios, que hicieron una afectación sobre tu vida, varón. Y por eso tú dices, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué no salgo del mundo de las drogas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué el cautiverio dura tanto? ¿Por qué? Pues porque no has roto maldiciones. Y es importante romper maldiciones, varón. Fíjate bien, Jesucristo mismo rompiendo maldiciones en Pedro. Pero ¿cómo fue que lo está utilizando? Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué contestó Pedro? Fíjate bien qué contestó Pedro. Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Salud. Y él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, te estoy regresando al ministerio otra vez. Apacienta mis corderos, mis ovejas. Toda aquella persona que venga para ser dirigida a Cristo a través de ti, pero que necesitas el Espíritu Santo para que eso suceda. Apacienta mis corderos. Y luego, ¿qué sucedió? Sigue diciendo, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Primero apacienta, o sea, dales paz, dales tranquilidad. Y número 2, pastorealas, condúcelas a lugares de pastos delicados, donde puedan alimentarse bien. Pastorea mis ovejas. Ya fue la segunda. Y continúa diciendo, versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta
mis ovejas. Apacienta, pastorea y vuelve a apacentar otra vez. ¿Se dan cuenta cómo Jesucristo 3 veces le preguntó a Jesús, ¿me amas? ¿Por qué le preguntó 3 veces, ¿me amas? Porque Pedro 3 veces lo había negado. O sea, Jesús no podía decir, hey, yo soy el Hijo de Dios y yo digo que eres Pedro y te vengas otra vez de mi lado. Espérame, va a decir Satanás, hey, espérame, Jesús. El ladrón soy yo, no tú. No va a salir Jesucristo más ladrón que Satanás. Por eso Jesucristo dijo, voy a utilizar el proceso correcto para recuperar a Pedro. Porque ya Pedro le pertenece a Satanás. Si 3 veces me negó, pues 3 veces. Al confesar que me ama, lo voy a restaurar otra vez de mi lado. Qué importante es que lo que salga de tu boca sea algo correcto, varón. Porque a lo mejor tú muchas veces has puesto tu fe en alguna virgen o santo de tu devoción que Satanás inventó para apartarte de Jesucristo. Porque Satanás es feo, es tramposo, actúa rudo, aprovechándose de la ignorancia de las personas que tienen de la palabra de Dios. No tiene misericordia y te hace atar situaciones en la tierra, porque Satanás sabe que todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo también. Y así es como Satanás adquiere sus derechos, varón. Por eso les digo, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de derechos legales, espirituales, varón. Yo no te vengo a hablar de una religión, varón. No, por favor, no me entiendas eso. Le quiero aclarar a los que son nuevos en este lugar, que son muchos los nuevos, que no me conocen. Les quiero aclarar que yo no pertenezco a ninguna religión. Yo le pertenezco a Jesucristo nada más, y Jesucristo no es religión. Pero sí nos enfrentamos a derechos legales espirituales. Entonces, Jesucristo tuvo que utilizar el proceso correcto. 3 veces me negaste, Pedro. Bueno, pues 3 veces te voy a hacer que se restaure tu relación conmigo, diciéndome si me amas. Si Pedro dice, pues no sé, espérame, es que también me dijeron que la Virgencita era milagrosa y que San Pascual Bailón y que San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles e imposibles, pues no sé, Jesús, no sé qué responderte. Sopas, queda otra vez Pedro del lado de Satanás, ¿sí me explico? Pero como Pedro dijo, sí, Señor, sí te amo. La segunda vez, sí, Señor, sí te amo. La tercera vez, mejor Pedro, fíjate bien, tienes que tener mucho cuidado con esto. La tercera vez dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció Pedro? Se entristeció Pedro porque su mente humana, ojo con la mente humana, porque la mente humana es tremenda. La mente humana dijo a Pedro, no, pues ya me preguntó 3 veces, quiere decir que a lo mejor está dudando de mí. ¿Te das cuenta de lo que es la mente humana? La mente humana, si no la sabes entender, si no la sometes al señorío de Jesucristo, te hace pedazos la mente humana. Dice la palabra de Dios que la sabiduría humana tiene 3 características, varón. Ojo, y perdón con el tema, pero no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. La mente humana, la sabiduría humana tiene 3 características. Es animal, es terrenal y es diabólica. La sabiduría humana. Por eso la sabiduría humana tuya tiene que ser estrictamente apegada a la sabiduría de Dios. Tu manera de comportarte en esta vida tiene que ser de acuerdo a lo que Dios te está diciendo para que de esa manera tú puedas actuar con sabiduría de Dios y no con sabiduría humana. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien viene y te ofende, te insulta. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en ese mundo espiritual. Entonces alguien viene y te insulta, y si te insulta, no tiene el Espíritu de Dios, tiene el espíritu de Satanás, varón, obviamente, porque te insultó. ¿Y tú cómo vas a reaccionar? Satanás ha inculcado que toda aquella persona que te insulta, tú se la regreses. Si alguien te hace un daño, tú se lo regreses. Ojo por ojo y diente por diente. Te lo ha dicho muchas veces Satanás. Ojo por ojo y diente por diente. De hecho, este mundo se rige de esa manera. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesucristo dice, bendice al que te maldice. ¿Te das cuenta? Porque si tú bendices al que te maldice, no va a lograr Satanás su objetivo. ¿Cuál es Satanás su objetivo? Te insulta y tú dices, pues tú lo serás también. Y es más, ahí te va un recordatorio maternal, por ejemplo. Entonces, Satanás feliz porque aventó su dardo de fuego y tú le contestaste con una bola de demonios también. Y Satanás logró el objetivo a través de un siervo que usó de Satanás para poderte afectar a ti y provocarte a ti. Y de esa manera, en este mundo espiritual, tanto Dios por un lado como Satanás por otro lado, saben de qué lado estás. Te juegan chueco, varón, y a lo mejor ni cuenta te has dado. En ese mundo espiritual te están sopiloteando, te están observando cuál va a ser tu reacción. Tú no puedes contestar con demonios también porque tienes a Cristo en tu corazón, varón. Por eso Jesucristo dice, hey, espérame, cuando alguien te insulte, cuando alguien te traicione, cuando alguien te haga sentir mal, bendícelo. Porque si contestas con maldición a la maldición, te equiparas al mismo Satanás usando las mismas armas de Satanás, varón. O sea, espiritualmente hablando, varón, está bien tremendo. Mírame, no estoy yo utilizando unas notas para seguir un lineamiento, varón. No estoy siguiendo un bosquejo o un tema ya preparado. Ahorita vengo de otro centro de rehabilitación y ya toqué otro tema. Solamente dejo que el Espíritu Santo de Dios hable a través de mi boca para tocar tu corazón. Eso es todo lo que necesito. Que el Espíritu Santo de Dios hable. Porque es bien importante, varón, que esté Jesucristo dentro de ti, ese cuerpo tuyo, ese cuerpo físico, carnal y corrupto. Puedes tú tener bendición en ese cuerpo, carnal y corrupto, teniendo a Jesucristo dentro de ti. Para tener a Jesucristo dentro de ti, es importante que tú mueras a tu yo. El apóstol Pablo lo dijo de una manera preciosa. El apóstol Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, este varón Adrián Valdés Vega ya murió. Yo morí a mi yo y dejé que mi Señor Jesucristo dirigiera mi vida, y mi alma se le endosé al Espíritu Santo de Dios, pero a Jesucristo le entregué el control de mi vida, porque yo, varón, yo me equivocaba en dirigir mi vida. Yo decidí seguir a Jesucristo porque ya me hartaba de tantos errores y fracasos que cometía antes en Cristo, varón. Pero cuando yo le cedí a Dios el control de mi vida, le cedí mi alma, mi espíritu y todo mi ser al Espíritu Santo de Dios, mi vida empezó a cambiar. Tú también puedes hacer lo mismo. Deja que Dios toque tu corazón, varón. No la manejes tú. Deja que Dios dirija tu vida
y tu vida será otra mucho muy diferente. Amén. Pero tú tienes que vivir en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, 3 veces Pedro negó a Jesús, 3 veces confesó que lo amaba. Y fíjate bien cómo termina. Ya con esto me despido de ustedes también. Versículo 18: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo ya para finalizar? Sígueme. Varón, yo te invito a que tú sigas a Jesucristo. No por religión, varón. De veras, yo no vengo a predicarte una religión como te dije al principio. Te vengo a hablar de Jesucristo. ¿Sabes por qué te vine a hablar de Jesucristo? Porque Jesucristo es el único que pagó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, ahí dijo: hey, yo te amo tanto que aquí estoy pagando siendo inocente por si un día tú te equivocas. Lo único que necesitas es aceptarme a mí, dice Jesús, como el único Señor y Salvador de tu vida. El único varón. Amén. No uno más del montón, como dice Satanás. Satanás se conforma con que tengas a Cristo, pero también tengas a la Virgencita y al santo de tu devoción. Eso es lo que quiere Satanás. Ten a Jesucristo, pero también a la Virgencita y al santo de tu devoción. Pero el día que tú llegas a confesar a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de tu vida, Satanás se va a poner engorilado contra ti. Y esas son señales de que le pisaste el callo al diablo y le dolió. Es Jesucristo el que pagó para que tú seas libre, varón. No tienes por qué tú estar pagando ahorita lo que ya está pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ya está pagado. Tu mala decisión, tus errores, ya están pagados, varón. No tienes por qué estar pagando doble. Si estás pagando doble, es porque el diablo te está haciendo plátano. Así de tremendo. Solamente entrégate a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, para que empieces a gozar de los beneficios que Jesucristo ha hecho por ti en esa cruz. Y resucitó al tercer día. Vive y quiere vivir en tu corazón. No digas que no puedes, porque tú, varón, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Porque tú con Cristo, dice también, tú con Cristo eres más que vencedor. Pero tú con Cristo, no con la Virgencita, ni con San Pascual Rayrón, ni con San Judas, ni con ningún otro, San Filemón, San Cayetano y todos esos, San Cudo y todos ellos. No, tú con Cristo eres más que vencedor. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar este momento.